Bueno, antes de empezar quiero contarles un poquito sobre mi vida personal, ya que así cobra más sentido lo que pienso sobre la serie. Para quienes no saben, mi familia se compone de 5 hermanos. Tengo un hermanastro, una hermanastra, mi medio hermano, mi hermana y yo. Realmente todos ya nos tratamos como hermanos de sangre, pero la persona con la que he compartido más toda la vida es con mi hermana mayor. Ella es una persona neurodiversa o neurodivergente, es decir, nació con una condición neurológica que hace que su comportamiento no sea el típico. Según los médicos, es un trastorno de desarrollo intelectual, lo que antes se conocía burdamente como un retraso, así que su forma de comunicación es diferente a la de una persona convencional, sus procesos de aprendizaje son distintos y cuando era muy chiquita sufría de convulsiones, por lo cual podía ser bastante preocupante. Todo esto lo menciono porque claramente mi situación cercana a ella, que tiene ciertas características similares a las de Sam, influyen en la crítica y lo que pienso de Atypical. Primero quiero hablar sobre uno de los puntos en los que sentí más conexión y en los que creo que la serie sobresale, el ambiente familiar. Siento que está muy bien logrado, es una familia que se retroalimenta de las características de Sam, pero sin que eso sea visto como el gran drama de la vida o la gran novela. Así como él aprende de ellos, ellos van aprendiendo de él, como cualquier familia que tiene puntos buenos y puntos malos. Digamos que algo que sucede recurrentemente es que a mi hermana, cuando la acaban de conocer, la tienden a pobretear un poco, o a decir que como soy su hermano, yo la tengo que consentir muchísimo o tratarla como una niña chiquita, cuando la realidad es que nosotros tenemos una dinámica de hermanos. Yo a ella no la veo como si tuviera una discapacidad porque he vivido con ella toda mi infancia y adolescencia, sé de lo que es capaz, así que simplemente he aprendido a comunicarme con ella de una forma distinta, pero la dinámica de hermanos sigue siendo la misma. A veces compartimos más, a veces nos peleamos, a veces nos odiamos y todo el cuento, y eso es algo que retrata muy bien la serie. Casey es la hermana de Sam y se trata de esa forma, sin estar resaltando constantemente que él tiene autismo o que no puede hacer X o Y cosas. Así como ya cree en él y le colabora en ciertos momentos, él la apoya y cree en ella cuando se encuentran las peores. Por otra parte, la relación de la mamá con Sam también me pareció muy cercana a mi realidad y lo que he podido ver en las familias cercanas de los amigos de mi hermana. La madre es la que usualmente toma la mayor parte de la responsabilidad de la educación y la convivencia del hijo neurodiverso. Ella es la persona que más se preocupa, que más piensa en lo que otras personas le pueden hacer, que más se pone en la situación de pero si pasa eso, qué tal que pase aquello, y así como se preocupan, que es completamente entendible porque es la mamá, también les cuesta mucho soltar y en algunos casos llegan a tener conductas sobreprotectoras. Sin duda mi mamá es la que tiene una conexión más cercana y estrecha con mi hermana, entonces a medida que ella fue creciendo le tocó ir aprendiendo a dejar ir, así como Elsa va aprendiendo que no tiene que estar todo el tiempo metida en la vida de Sam y que puede confiar en él. Y ya para cerrar el tema de la familia, tal vez algo en lo que se queda corto la serie es que toca poco o nada las situaciones familiares de los compañeros de Sam. Se podría decir que a él le tocó el ambiente familiar más favorable, pero ¿qué pasa con las familias que piensan que este tipo de situaciones son del diablo o tal vez las que no se encuentran en situaciones económicas favorables? Creo que habría sido interesante ver a Sam involucrarse en la vida de sus amigos, pues cada uno le hubiera podido dar otra profundidad a la serie y él también hubiera podido entender lo privilegiado que estaba por su familia. If I woke up one day and I was a skua, I'd probably fly headfirst into an iceberg. Perdón por los cambios de iluminación, está cambiando mucho el clima, entonces pues nada. También me gustaría rescatar cómo la serie retrata la vida de estos adolescentes. Y es que si bien hay ciertas situaciones que me parecen un poco forzadas, sobre todo en la última temporada, como cuando sí o sí la novia de Casey tenía que enfrentarse a la escuela así perdieran una beca, creo que es muy acertado como muestran las vivencias de estos adolescentes sin recaer en los típicos clichés gringos. No necesariamente hay un bully sin trasfondo que quiere joder a todo el mundo porque sí, tampoco entramos a escenas hipersexualizadas como las de Élite, y más bien cada personaje de a poco y en algunos casos de formas bastante torpes se va descubriendo a sí mismo, lo cual creo que es un poco más cercano a la realidad porque finalmente la adolescencia es eso, es una etapa de la vida en donde uno empieza a descubrir y aprender un montón de vainas que no conocía antes. No es como uy, tengo 15 años, voy a coger con todo el mundo que se me atraviese en el baño de la escuela, por lo menos así no fue en mi caso. En este punto también podríamos incluir la situación de Casey y su novia descubriendo su orientación sexual, como cada una de ellas y de sus familias lo confronta de una forma muy diferente, pero que a su vez son situaciones que podrían estar más cercanas a lo que sucedería en la realidad. Así como en el caso de Casey hay apoyo de por medio, en el de Izzy es todo lo opuesto y eso influye completamente en cómo ella se siente consigo misma. Es por eso que estos temas deben ser tratados cada vez más abiertamente, sin que haya problema al respecto o quieran hacer creer que es solo por lo políticamente correcto.
Otro punto a favor de la serie es cómo cada personaje lidia con sus conflictos internos y es posible notar una evolución a medida que la historia va avanzando. No son personajes que recaen en lo mismo todo el tiempo para generar más conflictos, sino que como cualquier persona del común van aprendiendo y desaprendiendo cosas. Es interesante ver cómo los papás de Sam después del cuento de la infidelidad no recaen siempre en la misma pelea, sino que su relación en la última temporada se vuelve más madura. Como Elsa, a pesar de que le sigue costando un montón, empieza a soltar las situaciones que no puede controlar. Casey tiene que lidiar con la ansiedad y el estrés de ser la niña deportista prodigio de la familia. Sam se encuentra en un constante descubrimiento de su identidad, de sus pasiones, de lo que quiere llegar a ser en la vida, y Doug, al ser el más indiferente con sus emociones, empieza a darse cuenta que está bien sentir y expresar lo que lleva adentro. De hecho, esa aproximación al personaje figura paterna creo que se asemeja mucho a cómo sucede en el mundo. A la mayoría de nuestros papás les enseñaron que los hombres no pueden llorar, no pueden sentir, no pueden expresar todo lo que llevan dentro, y eso termina perjudicando su salud mental y por ende la de su familia. Luego claramente tenemos que hablar de una de las personas que hace que toda la serie sea más llevadera, y es de Zahid, el mejor amigo de Sam. Él le da a las series momentos cálidos y a su vez chistosos. Es el que se encarga de relajar los episodios más tensos y la verdad es que cumple esa función perfectamente. También es la persona que introduce a Sam en todo el mundo adolescente más típico y de cierta forma lo guía en las nuevas experiencias de la pubertad. Lo que podría criticar de este personaje es que se conoce muy poco sobre su trasfondo, su contexto y sus motivaciones. Lo único que sabemos es que es un puberto con ganas de tirar, de pegarlo y que quiere ser enfermero por una situación en particular que pasó con su abuela. De resto son muy pocos los detalles sobre qué más sucede en su vida y por qué hace lo que hace. A veces parece como si el personaje simplemente estuviera ahí para acompañar a Sam más que por tener su propia identidad e historia. One little setback bring you down, man. Y ya llegando al final, falta hablar del personaje de Sam puntualmente, que es donde encuentro una de las fortalezas de la serie, así como uno de sus problemas principales. Aunque la serie se llama Typical y todo gira en torno a cómo Sam se adapta a este mundo típico y cómo sus cercanos se adaptan a su mundo atípico, él también es mostrado como un adolescente viviendo una vida de adolescente, sin saber qué va a hacer de su futuro, descubriendo quién es, descubriendo qué es amar a una persona, tener una relación, cómo funciona el mundo después de la escuela, etc. Me parece chévere esa aproximación, pues el autismo no es visto simplemente como una cualidad horrible ni como una representación de un mal que puede acabar una familia, sino que es algo que toca entender, aprender para conocer la forma de comunicación y visión del mundo que tiene alguien como Sam. Es un proceso de retroalimentación constante que se muestra de una forma muy bonita en la serie. Así como él va aprendiendo de su familia y cercanos, los demás también van aprendiendo de él, y por lo menos en mi caso sí hubo momentos en los que me alcanzó a tocar. For not being weird about this. Y pasando al problema, creo que se hubiera podido explorar más el tema de la neurodiversidad de formas en que no recayeran en los elementos típicos, como de alguien geek que por su torpeza al interactuar puede recrear situaciones chistosas. Digamos que eso siempre se suele mostrar en el entretenimiento y es una versión muy ligera del asunto. Entiendo que es para hacer la serie más disfrutable y digerible, pero sería interesante ver una propuesta que se salga de eso. Leí un par de artículos de personas con autismo que hablaban de la serie y comentaban algo similar. El tema se trata de algo superficial y predecible, teniendo en cuenta que el espectro del autismo es muy amplio. Hay personas que no se pueden comunicar verbalmente, que les cuesta mucho acceder a un sistema escolar convencional, precisamente porque estos sistemas no están creados para un ambiente neurodiverso, que tienen situaciones familiares más complejas por falta de educación respecto al tema, o que vienen de contextos más complejos, más allá de la típica familia gringa, clase media alta de un suburbio. Así que Sam termina siendo una representación de la neurodiversidad para conectar con un público amplio. De hecho, en uno de los artículos mencionan que en una serie hacen un chiste en donde un man le dice a una persona con autismo: ay, yo ya me vi Atypical, ya sé cómo son, burlándose un poco de la superficialidad en cómo la serie ahonda el tema. A mí personalmente me parece que es una serie muy linda, en donde conecté muchas veces con los personajes, sobre todo con Casey porque es la hermana de Sam, y es un acercamiento muy ligero de cómo pueden tratar bien temas como el autismo en el entretenimiento. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que también desperdiciaron la oportunidad de mostrar una mayor gama de lo que es la neurodiversidad y de tocar más fibras al respecto, así en algún momento salieran contados segundos los compañeros de Sam. Siento que si una persona no conoce absolutamente nada del tema, se va a quedar con una visión muy sesgada y ligera de lo que es el autismo al terminar de ver la serie. Digamos que esa es la preocupación principal. En el mismo artículo que mencioné, recalcan que el problema era que ninguno de los que trabajó en la serie era neurodiverso, ni los escritores, productores o actores, así que de ahí puede ser que saliera una visión más light del cuento. Igualmente creo que es una invitación para que desde nuestra cotidianidad aprendamos más sobre esto, a normalizar la neurodiversidad y no tratarla como una discapacidad y ya. Así que cuéntenme ustedes qué piensan al respecto. ¿Les gustó No Atypical? ¿Cuáles fueron sus escenas así favoritas? Dejen cualquier cosa en los comentarios y nos vemos la próxima. Chao.